Hola, bienvenida al episodio número 6 de La magia en mí. Hoy vamos a abordar la segunda parte, por decirlo así, del episodio de la semana pasada, en el que te hablé de soltar y control. Si no has escuchado ese episodio, te invito a que lo hagas en este momento antes de proseguir con lo de hoy. Van de la mano, son independientes, pero nunca está de más que sepas un poquito contextualizar por qué es que llegamos al tema de hoy. ¿Cuándo rendirme y cuándo pelear? En todo, en la vida, en las relaciones, en el trabajo. Es un tema que a mí me confronta mucho todavía. Te voy a ser muy honesta. Normalmente a veces escucho este tipo de audios y las personas te dicen, ya tengo la respuesta sobre cuál de las dos cosas tengo que hacer, si pelear o soltar, o rendirme, como yo lo digo, bueno, como lo dicen algunas autoras, y yo no he llegado a esa conclusión total de un lado o del otro. Me he peleado muchísimo con ambas cosas, y ahorita te voy a explicar por qué. Yo de repente veo situaciones en las que la gente te recomiendas todo el tiempo soltar. Suelta esa relación, suelta esa persona, suelta ese trabajo, suelta. Desapégate de todo. Y cuando yo estaba en mi mundo mental, por supuesto, era como, ¿cómo me pides que suelte todo? Entonces, ¿a qué me aferro? ¿De qué me agarro? Entonces, ¿dónde queda el compromiso? ¿Dónde queda la voluntad? ¿Dónde queda mi libre albedrío? Si todo el tiempo me están pidiendo en este mundo de desarrollo personal que yo suelte, que yo deje ir. Por otro lado, tenía también la otra voz, la otra parte de la historia del discurso, que era nada llega fácil, nada llega de regalo, nada te lo va a dar el universo. Entonces tienes que pelear, tienes que sacrificarte, tienes que luchar, tienes que hacerlo todo con el sudor de tu frente. Y tiene que haber mucho dolor de por medio. Para que tú consigas las cosas que más te gustan o que más quieres en la vida, la vas a sufrir básicamente, ¿no? Quieres un trabajo maravilloso, tienes que estar constantemente pensando en el trabajo, levantándote temprano, haciendo sacrificios para que en un futuro disfrutes de las cosas. O sea, sin trabajo duro no hay recompensa. No, una relación de pareja en la que no se trabaja duro va a estar mal todo el tiempo, ¿no? No puede simplemente estar bien por obra del Espíritu Santo, vamos a llamarlo así. Y muchas cosas de esa índole, ¿no? De o trabajas duro, o te esfuerzas, o te duele y te sacrificas y consigues las cosas, o esperas que el universo te dé todo y entonces nunca te da nada. Ay, entonces ya no sé si ya notaste qué es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre este rollo de la manifestación, sobre este rollo de me abro a que el universo pase por mí y me dé todo lo que le pido. Es que ayer vi un meme y me dio muchísima risa. Lo vi en el perfil de una de mis profesoras más queridas y no sé si ya lo escuchaste en este podcast que yo te contaba que para mí el término de profesionalidad era importantísimo y que me daba mucha vergüenza que mis profesores y que la gente de mis colegas de profesión se enterasen de que yo estaba entrando en este mundo espiritual. Y entonces de repente ayer veo el meme en el perfil de mi maestra y es exactamente el meme que yo hubiese compartido hace 1 año y medio, tal vez incluso menos. Y ahora lo veo y me sigue dando risa y al mismo tiempo digo, mira, ahora estoy del otro lado. Y no sé si eso sea para bien o para mal en el término de, no sé si estoy en lo correcto o en lo incorrecto, porque he querido trascender esa idea de que hay algo que está bien y algo que está mal para mi desarrollo personal. Me he dado cuenta que a veces catalogaba yo mucho y etiquetaba demasiado lo que era bueno y lo que era malo, lo que era inteligente y lo que era estúpido. Y una persona que me asesoró en algún momento porque me vio desesperada y le pedí ayuda, me dijo, es que tal vez tienes que soltar esas etiquetas. Y te voy a decir quién me lo dijo de una vez para que te des cuenta del proceso. Un buen día, escucho a una escritora que admiro muchísimo, y de repente ella deja el mundo hispanohablante, se va a Japón y empieza a hablar y hacer sus videos en inglés. Y yo la empiezo a seguir porque para mí era un referente político
Creo que ya lo conté, que yo empecé mucho esto de desarrollo personal también por mi interés en lo social y lo político. Y entonces la seguía yo a ella, que hablaba de eso. Y de repente, cuando cambia el enfoque y se mete a hablar en inglés, ella empieza a hablar de astrología. Y yo dije, ¿what? O sea, pero de verdad fue como, ¿what? Y ella explicaba por qué creía que la astrología tenía muchísima razón. Y yo decía, es que esta mujer que es tan inteligente, que es tan maravillosa, ¿cómo puede creer o querer creerse cosas como la astrología? Pero cuando yo la escuché ya estaba un poco más abierta a ciertas cosas. Entonces me quedé con la espinita de la astrología, por ella. Más tarde empiezo mi proceso de integración de varias cosas con una coach que espero algún día poder traértela al podcast para que la conozcas. Y en este proceso de integración y de darme cuenta de que muchas cosas que yo había dicho que ya tenía controladas o que ya tenía superadas, realmente no estaban superadas, realmente seguía habiendo hilos del inconsciente que me seguían manipulando y seguían haciéndome hacer cosas, tomando decisiones, yendo por ciertos caminos. Me dije, creo que tengo que abrirme a esas cosas que me interesan, que me gustan y que no he hecho por miedo a la crítica, por miedos que incluso no me quiero admitir a mí misma. Entonces la primera decisión que tomé fue hacerme la lectura de carta natal, de carta astral. Y yo en ese momento todavía estaba con cara de, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? O sea, me estoy dejando que me cobren aquí los dólares y esto va a ser la total estafa de la vida, ¿no? Porque, insisto, mujer mental, todo el tiempo que te acercas a cosas que no puedes explicar, viene la vocecita que te dice que estás loca. Y bueno, yo empecé a leer sobre astrología, me empecé a informar y me di cuenta que pues sí tenía bastante parte de científico. Eso acabó de convencerme, ¿no? Hoy en día estoy súper suelta en el sentido de que acepto un montón de cosas esotéricas, pero la astrología como tal no entra en el esoterismo. Entonces, llego con la astróloga. Terminamos la reunión que fueron 2 horas de lectura, más después me tuvo que mandar como un PDF con todo lo que es la carta natal. Y una de las sugerencias que me dio es etiquetas tu vida y tu ser constantemente. Que si eres feminista, que si eres esto, que si eres lo otro, que si eres mujer racional, que no, me dijo, etiquetas tu existencia demasiado. Y yo dije, ¡buah! O sea, lo sabía, porque yo, de hecho, hace varios años hablé sobre etiquetas en mi primer podcast, que ya tiene muchos años que lo creé, y yo hablaba de cómo las etiquetas tienen que funcionarnos en 2 ámbitos, en el privado y en el social. En el privado te ayudan a darte identidad. Si tú te puedes decir, mira, es que yo soy ecléctica, es que yo soy católica, es que yo soy yogini, eso te ayuda a darte identidad. Y después eso también te ayuda a presentarte con una identidad hacia los otros. Que alguien le diga yo soy feminista, ya le puede dar un marco de referencia a la persona que conoces para que sepa qué haces. Entonces para mí las etiquetas eran muy útiles, a pesar de que también sabía yo que te restringían de cierta manera. Pues bueno, ella me dijo, en tu caso lo ideal es que empieces a abandonar esas etiquetas, porque te convences tanto de tu cuento, te convences tanto de cómo se supone que eres, que no permites que entre nada de lo que está afuera. Y bueno, no te voy a mentir, yo en ese momento cuando me hice la carta natal, me había interesado tanto la astrología que yo estaba pensando, no, ¿sabes qué? Voy a estudiar los 3 años de astrología, voy a formarme como astróloga, desde antes de haberme hecho la carta, y estaba yo viendo escuelas para todo este proceso, y de repente le pregunté a la astróloga, le digo, ¿tú qué ves en mi carta natal para estudiar ciertas cosas? Y sus respuestas me alucinaron, que varias de las cosas que me dijo ese día están como presentes en lo que estoy haciendo hoy. Pero bueno, no vamos a hablar hoy exactamente de astrología, sino que cuando ella me dice más o menos por dónde están mis astros y en qué debería de fijarme, una de las cosas que me dijo fue, tú tienes la capacidad de trascender el pensamiento y esta parte espiritual. Es decir, si tú sigues aferrándote a todo lo que es mental, te vas a quedar estancada en eso, que era lo que yo me sentía en ese momento, atada a las herramientas, atada a estas formas tan estructuradas de autoconocimiento o de prácticas personales para el desarrollo. Y ella me decía, estudiar astrología para ti no va a ser la herramienta ideal. Tú tienes que trascender las herramientas. Tienes esa capacidad, por todo lo que me explicó, que esta sería muy largo decirte, ¿no? Pero
yo dije, bueno, ¿y cómo trasciendo eso? Si ahorita estoy atascada en la parte del pensamiento todavía, me estoy abriendo a la espiritualidad y desde que empecé a abrirme yo quería herramientas otra vez. No sé si te das cuenta cómo buscaba yo esta necesidad de tener una valoración o un sustento teórico práctico que me dijera, mira, es por aquí. Entonces empiezo a abandonar el mundo mental de las investigaciones, de las metodologías de comunicación, de psicología, todo eso. Me empiezo a meter en el mundo espiritual y ¿qué es lo que hago? Quiero herramientas como la de la astrología. Y entonces cuando ella me dice, por ahí no, tienes que encontrar tu propia forma de trascender, pues evidentemente me vuelvo a quedar sin piso, me vuelvo a quedar sin seguridad. Y yo te contaba, la seguridad se manifiesta en muchísimas formas. A veces uno piensa que es ser seguro en uno mismo y que eso implica que la opinión de otros te importe nada, o que tú creas que vas por el camino adecuado y no dudes ni trastabilles. Para mí la seguridad era un miedo oculto que se manifestaba en no estar segura de mí misma y que me hacía buscar herramientas y expertos que avalasen lo que yo estaba viviendo en mi propio proceso personal. Cuando ella me dice esto dije, ok, lo único que se me ocurre en este momento es narrar tal cual mi proceso de desarrollo personal, mi proceso de crecimiento, lo que yo experimenté, lo que me sirvió y lo que no me sirvió. Y así nació mi primer curso. Mi primer curso no tenía una sola base metodológica ni una sola herramienta. Era mi experiencia empaquetada, por así decirlo, puesta en un archivo, en varios archivos, para que las personas que se apuntasen pudiesen pasar lo que yo pasé, las formas en las que yo arreglé mi relación con mi mamá, que fue una cosa que hice a base de puro empirismo. Yo empecé a trabajar la relación con mi mamá, que era complicada, y en esa interacción empezamos a descubrir un montón de cosas preciosas. Después, como yo lo había hecho de manera totalmente empírica, tenía miedo de que no funcionase para otras personas. ¿Y qué hice? Bueno, me empecé a poner a estudiar lo que es transgeneracional, epigenética, psicología generacional. Bueno, cuando yo te digo que he investigado muchísimas herramientas y que he leído muchísimo, no es broma. O sea, de verdad, me he metido en cada cosa que he hecho sin querer darme cuenta que el proceso personal que yo hice no pasaba totalmente de la misma forma que las metodologías, que los expertos. O sea, no era una línea recta, ni estaba en un manual. Si había un manual lo tenía que hacer yo misma, que era la que había pasado el proceso. Y al principio tuve mucho miedo de que ese curso no fuera bien recibido, ¿no? Porque yo decía, no me está avalando ningún experto, ningún gurú, ningún método. Y fue maravilloso porque fue el primer curso que tuvo éxito en mi plataforma, que las personas dijeron, esto es lo que necesito, y que atravesaron el propio proceso con sus propias formas a través de mi método y que les funcionó, que les cambió, que vieron resultados. Y yo ahí dije, es por aquí, o sea, es por aquí todavía, no averiguo exactamente cómo seguir, pero sé que es por aquí. Y cuando yo me fui a hacer la carta natal, le decía a mi pareja, es que siento que me estoy rindiendo. O sea, yo para mí sería como súper fundamental que todo lo que yo decidía de mi desarrollo personal, de mi amor propio, era a través de hacerme preguntas constantemente. Y para mí la filosofía fue mi primer parteaguas, mi primer acercamiento, y la filosofía era una constante de preguntas. Yo sigo mucho, por ejemplo, a Darío. Darío tiene un podcast por aquí y yo lo seguía desde hace muchos años, y hubo una ocasión en la que él decía, Darío es un filósofo argentino, decía, si yo voy con un grupo de alumnos que creen en Dios, mi deber es hacerles preguntas constantemente para que no crean en él. Pero si voy con un grupo de alumnos que está convencido de que Dios existe, tengo que lanzar preguntas para que se planteen si de verdad lo hace o no. La filosofía es la madre de la duda, la madre del conocimiento, porque nunca estás segura de nada. La filosofía solamente tiene una cosa en clara, no estás segura de nada. Entonces constantemente hace preguntas para ir como escarbando. Pero llegaba un momento en el que yo decía, ya no encuentro más respuestas, o sea, solamente aparecen más y más dudas, y esas dudas me hacen sentir que estoy en un vacío existencial. ¿Cómo desde la filosofía respondo sobre mi alma, sobre mi identidad? Llegaba un punto en el que ya no había más respuesta, porque la respuesta que el mundo físico te podía dar ya no existía. Es como estos niños que te preguntan constantemente, ¿pero por qué, papá? ¿Pero por qué, mamá? Y entre más vas yendo al por qué, te vas dando cuenta que menos respuesta vas encontrando.
ese vértigo que te da cuando no encuentras respuestas, o sea, yo lo vivía constantemente y estaba yo muy agotada. Física, mental y emocionalmente. Estaba agotada de estar constantemente sintiendo que llegaba a este punto de vacío. Porque el hambre de conocimiento, el hambre de curiosidad que yo tenía, de verdad llegaba un momento en el que era un poquito insaciable. Y entonces yo me la pasaba viendo videos de YouTube de conferencias de 3 horas, para programas completos, por ejemplo, sobre conferencias de algún momento, de algún tipo, que duraban 12 horas. Y así constantemente. Y solamente me iban surgiendo más hipótesis, más dudas, más preguntas. Y ya estaba yo saturada. Y cuando decido hacerme la carta natal, le digo a mi pareja, es que siento que de alguna manera me estoy rindiendo, de alguna manera estoy diciendo, ¿sabes qué? No pude encontrar la respuesta, así que ven tú, astróloga, y dime qué es lo que dicen los astros. Y así elijo mi vida. Yo le decía a Antonio, es que no sé si me estoy traicionando a mí misma. Y él me decía, bueno, tómalo como una experiencia y si te gusta bien y si no, no. Y yo entendía que mi pareja no pudiese comprender este gran boom que era para mí decir, ¿sabes qué? A ver, ven y léeme los astros y dime qué está pasando porque mi cabeza ya no encuentra respuestas. Y era como, mira, no fui suficiente para responderme mis preguntas. Y es una sensación muy fea decir, no soy lo suficientemente inteligente para responderme mis preguntas. Hoy en día sé que no es así. Sé que simplemente yo no puedo como ser físico tener todas las respuestas, o sea, es imposible. Y forzarme a tenerlas era como completamente un despropósito. Pero bien, yo para estas fechas ya había empezado a tener contacto con lo que es la sabiduría femenina, que es toda, digámoslo así, una corriente de pensamiento espiritual que tiene que ver con la mujer como centro energético creativo, la espiritualidad desde la madre tierra y un montón de cosas. Yo había tenido el acercamiento porque era de las personas o de las herramientas, voy a ponerlo entre comillas porque no es una herramienta, que me acercaban a la situación de la mamá, a sanar la herida materna. Yo ya había pasado mi proceso, como te decía, pero buscaba más herramientas, así hacía yo. Y entonces llego a la sabiduría femenina. Y de la sabiduría femenina solamente tomaba yo herramientas prácticas, en plan de, es que la mamá representa esto, es que la mamá es una dualidad, como cositas eran teóricas. La parte práctica de sentarme y hacer un ritual, de sentarme y meditar, de prender una vela y consagrar algo, me parecía loca totalmente, entonces no la practicaba. Pero cuando doy este saltito, doy este paso hacia la nada, lo que hago es meterme de lleno en sabiduría femenina. Fue como, por aquí va a ser, ¿no? Entonces empecé a aprender sobre lo que son ciclos menstruales, arquetipos de los ciclos, la energía de la luna y varias cosas más. Y entonces empiezo a devorar libros, ¿no? Entonces, de lo que yo ya sabía, lo empiezo a apuntar para no perder lo que es mi esencia, no perder lo que fue mi camino, pero también empiezo a buscar otros recursos que me abran la mente. Entonces empiezo una búsqueda con total así en Amazon, que es donde compraba yo todos mis libros, porque en mi estado no encuentras nada. Y de repente llego a este punto de un sueño. Yo, desde hace años, esto no tiene que ver con mi espiritualidad, ni con mi desarrollo personal como tal. Yo desde hace años tengo sueños muy lúcidos, a veces tengo sueños muy repetitivos, tengo sueños que continúan o que tienen serialización. Y la gente solía decirme cuando yo les contaba mis sueños que mis sueños eran muy locos, que nunca habían soñado algo así y que menos se iban a acordar si lo soñaban. Y yo tenía como mucha claridad después de despertar de qué trataba mi sueño. Entonces, hacía muchos años me había metido en lo que era interpretación de sueños. Por pura curiosidad. Porque como te pasa seguido, tú dices, bueno, puede que aquí haya algo, ¿no? Pero una cosa es que yo aprendiese a interpretar mis sueños, que me encantaba como hobby, pero otra muy distinta es que yo les hiciera caso. De repente el sueño te decía, es por aquí. Y yo decía, bueno, aunque me lo diga el sueño, no le voy a hacer caso porque es un sueño. Y puede que sea mi inconsciente y mis miedos. Entonces yo dejaba mucho de lado mis sueños. Cuando empiezo este proceso, lo que hago es retomar por completo la interpretación de sueños. Y empiezo a interpretar mis sueños y empiezo a hacerles caso, lo cual es muy complicado cuando eres una persona que quiere tener el control y que quiere tener seguridad y que quiere no rendirse ante las cosas que no puede entender, que sea mi caso. Yo no podía entender cómo se manifestaban los sueños, más allá de la teoría psicológica de, pues es que son recuerdos que aparecen, son símbolos. Y yo decía, es que las cosas que sueño jamás las he visto, las cosas que sueño son muy raras. No puede ser solamente cosas que estén en mi cabeza, o
cómo está el asunto. O sea, me dan muchas preguntas, como siempre. Y entonces empiezo a hacerle caso a mis sueños. Pero, insisto, es como muy complicado para una mujer que ha venido pensando que el mundo son preguntas, respuestas, objetividad, raciocinio, a decir, vale, pues soñé esto y lo voy a hacer. O sea, ya, me rindo a mi sueño y lo voy a hacer. Pues estaba yo practicando exactamente lo que son los sueños lúcidos, que tú te haces una pregunta, digámoslo así, antes de dormir, y le pides al sueño que te la responda. Le pides a tu inconsciente, en ese momento yo decía inconsciente, que te la responda. Incluso puedes poner algún papel debajo de la almohada, puedes ocupar cristales. Yo ahí todavía tampoco creía en los cristales, que te puedo decir. Pero si yo me iba a dormir con una idea en la cabeza, si yo decía, bueno, yo quiero que el sueño me ayude. Este típico refrán o frase que es, lo consulto con la almohada, literalmente yo lo consultaba con el sueño. Yo decía, a ver, tengo que pensar en tal cosa, ayúdame. Y me dormía. Y entonces yo estaba perdidísima, ¿no? Porque la astróloga me había dicho, por la astrología, por ahí yo no veo que sea tu camino. Tienes que descubrirlo y tienes que trascender el pensamiento. Y yo decía, bueno, ¿cómo hago esto? Entonces le dije a mi inconsciente, ¿sabes qué? Échame una mano. O sea, no sé cómo hacerlo, ayúdame. Me duermo y lo que sueño es con un libro. Sueño que estoy en la página de Amazon y veo un libro que yo ya lo había visto y lo había yo puesto en la wishlist. De hecho, lo había yo hecho, pero no estaba pensando en comprarlo. O sea, realmente me había gustado por un set de cartas que tenía y lo había yo almacenado por ahí para cuando se pudiese, porque en realidad no tenía nada que ver, según yo, claro está, con lo que estaba aprendiendo, que era ciclos menstruales, ciclos lunares, arquetipos. No tenía mucho que ver y entonces lo dejé por ahí entre muchísimos libros que acumulé en la wishlist. Fácil, tengo unos 300 libros en mi wishlist y no todos los voy a comprar ni a leer, evidentemente, ¿no? Tengo que ir como eligiendo. Y sueño con ese en particular. Pero así es clarito como voy en la página de Amazon, me detengo en ese libro y lo compro. Entonces despierto y dije, pues ya está, no hubiese sido el libro que yo, mente racional, hubiese comprado porque ni me gusta la portada, ni me gusta el título, ni creo en eso de la manifestación y el universo. Pero apareció en mis sueños y si algo me prometí fue que le iba a hacer caso a mis sueños. Y lo compré. Y el libro lo que habla es de rendirse al universo. Literalmente es, ábrete, suelta y deja que el universo te lleve por donde te tiene que llevar. El pánico que me dio leer esto no te lo puedo describir, porque es exactamente lo que me venía yo oponiendo desde hacía varios meses o años, ya ni siquiera sé exactamente cuánto tiempo. Y es que si yo suelto el control, si yo suelto las preguntas, siento que me estoy dejando ir como en un río y que no tengo control de absolutamente nada y solamente tengo que ir como esquivando piedras y surfeando por ahí. O sea, significa que pierdo el control de mi vida y de mi autonomía y de mi libre albedrío para entregarme a lo que fuerzas superiores, comillas, porque obvio, yo muy cínica todavía, me dicen que tenga yo que ir. O sea, ese libro para mí jamás hubiese entrado en mi concepto mental. O sea, nunca. O sea, yo lo hubiese puesto en algún rincón y hubiese dicho, pero qué tonta, ya acabo de leer, y se hubiese acabado. Pero como confío mucho en lo que me dicen mis sueños, porque he vivido la experiencia tan hermosa que es cuando el sueño te dice, es por aquí, es por acá, sigue por aquí. Es fascinante y si nunca lo has seguido es un muy buen momento para experimentarlo si así lo deseas. Entonces yo dije, mi sueño me quiso decir algo. Y tal vez es esta resistencia que tengo la que no me está permitiendo acceder al conocimiento, o más dicho, a la sabiduría que tiene este libro. Y lo que quiero decirte con esto es que las personas que llegan al tema de manifestación, no sé si habrán pasado por el mismo proceso duro que estoy pasando yo, en plan de, es que si me rindo me estoy fallando a mí misma. Porque yo los veía como hippies modernos que no querían hacerse responsables de su vida y decían, ¿sabes qué? Es que el universo no quiere, es que no era el momento, es que yo fluyo con el universo. Y para mí eran como frases típicas de gente que no quiere ser responsable de su vida, que no quiere tomar decisiones que duelen y que, por supuesto, puede culpar al universo si las cosas no funcionan o no llegan. Y por lo menos en mi caso yo no llegué a eso de la manifestación y de abrirme al universo escapando de mis responsabilidades. Para mí es como fundamental ser responsable de tu vida y tener libre albedrío de tu vida. Entonces a mí de hecho me dio más miedo decir me suelto al universo que no hacerlo. Pero he llegado a un punto de equilibrio y te lo explicaré en otro momento porque este episodio ya se acabó. Pero te lo explicaré en otro momento en el que por un lado digo, vale, ¿sabes qué? Ahora entiendo lo que es soltarse y abrirse al universo. Y también entiendo que hay un mundo práctico en el que también se requiere esfuerzo, dedicación, constancia.
Y tienes que equilibrar estas dos balanzas. Para mí es así, para mí va siendo por ahí el camino. Porque abrirse al universo es muy bonito una vez que lo has hecho. Y darte cuenta que no puedes controlar el universo, esto lo hablaremos en otro momento, porque de repente las personas culpan al universo cuando las cosas no salen como ellos quieren. Y entonces dices, no se supone de buscar culpables. O sea, si tú empiezas a buscar responsables de tu vida, como el universo o los astros, o culpables de por qué te va como te va, no estás entendiendo realmente el concepto de abrirse al mundo metafísico, de abrirte a lo que no tiene respuesta objetiva y medible. Los astros no determinan tu vida y los astros no tienen la culpa de que te vaya como te vaya. ¿Ok? Y lo mismo con el universo, o con las energías de Dios, o con las energías que te superan, que no podemos explicar o ni siquiera ver a veces. Si tú lo que estás haciendo es buscar culpables, es que Dios me quiere castigar, es que el universo no me quiere dar lo que yo merezco o necesito. Entonces no estás agarrando muy bien el concepto de soltar, de abrirte. Vamos a seguirlo charlando porque no sé si tú te has encontrado con estas mismas diatribas, con esta parte de es que tengo que aferrarme a algo, pero de repente tengo ganas de soltar todo. Y ojalá, esa es como la esperanza que yo tenía, ojalá haya algo que me ayude a decidir, que me guíe. Bueno, pues lo encontré por un sueño y lo encontré por un libro, y es dejar que lo que no entiendo, que lo que no puedo ver, que lo que no puedo medir, me guíe. Y esto es un salto de fe total. Es lo mismo que con los sueños. Yo creo que me entrené bastante con los sueños y con la interpretación de sueños. Y si te interesa el tema, lo podemos charlar. Soy Ivonne Gabriela. Hoy no me presenté porque el tema era largo, lo siento. Soy Ivonne Gabriela, me dedico a ayudar a mujeres a autoconocerse mejor, a encontrar su amor propio y a despertar lo que yo denomino como la magia en mí, que también está en ti si quieres verla. Puedes seguirme en mi página web o en mi Instagram. Me puedes buscar directamente como La Magia en Mí o en mi página web que es ivonnegabriela.com. Y bueno, ahí también tengo una escuela de autoconocimiento en la que hago talleres, hago cursos, doy ejercicios de journaling, de escritura terapéutica, entre varias otras cosas. Ha sido un placer estar contigo esta semana y nos vemos la siguiente. Adiós.